Para terminar esta unidad vamos a resolver algunos problemas de aplicación de las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Por ejemplo, en el inciso B me dice, me plantea un problema: un cierto día de primavera, un edificio de 100 metros, que tiene una altura acá de 100 metros, desde lo más alto hasta el piso, proyecta una sombra en el piso, proyecta una sombra de 16 metros de largo, es decir que la sombra del edificio que va a estar en el piso, pero es una sombra, tiene 16 metros y medio de largo. Me pide que encuentre cuál es el ángulo de elevación del Sol. Cuando hablamos de ángulos de elevación, yo puedo estar parada acá, por ejemplo, arriba de un edificio, y si estoy mirando hacia arriba, supongamos el Sol, lo estoy mirando al Sol, o estoy mirando hacia abajo, al piso, estoy mirando, supongamos, un auto que pasa por la calle, o una persona, el ángulo que acá hay una línea horizontal, que es la misma que la del piso, es decir, si yo me imagino que hay una línea paralela al piso, derecha, o el mismo piso del edificio en el que yo me estoy parando es una línea paralela que es horizontal, la llamo horizontal, el ángulo que se forma de la horizontal hacia arriba se llama ángulo de elevación. Y el ángulo que se forma de la horizontal hacia abajo se llama ángulo de depresión. Entonces distinguimos esos dos ángulos: el de la horizontal para arriba, elevación; el de la horizontal para abajo, de depresión. Siempre de la horizontal, que es la línea del piso sobre la que yo estoy parado, con esto, que es la visual, la línea visual con la que yo miro el Sol, o miro la línea que siguen mis ojos para mirar el Sol o para mirar una persona o un auto en la calle. Entonces acá me pide que encuentre el ángulo de elevación del Sol. Ángulo de elevación se tiene que formar con la horizontal hacia arriba. La horizontal en este caso va a ser el piso. Yo estoy acá parada en el piso y se tiene que formar de la horizontal para arriba. Quiere decir que este va a ser mi ángulo de elevación en este caso. Me pide que lo encuentre. La horizontal hacia arriba, con la línea de la sombra del edificio, va a estar el ángulo de elevación. Y me pide que ese ángulo encuentre, el ángulo alfa. ¿De qué manera? Nosotros sabemos que el edificio, su altura con el piso, forma un triángulo rectángulo aquí, un ángulo recto. Entonces yo tengo que pensar cuál de las tres razones voy a usar para encontrar alfa. Primero me fijo los datos que tengo en mi ejemplo. Si estoy acá paradita en alfa, tengo como dato esta la hipotenusa, este cateto y este cateto. Los dos catetos, es decir, el opuesto y el adyacente. Y ahora tengo que pensar cuál de las tres razones que estudiamos, seno, coseno, tangente, me relaciona el opuesto con el adyacente. Si buscan las tres, van a ver que la única razón que me relaciona opuesto y adyacente es tangente. Tangente de un ángulo alfa divide opuesto por adyacente. Entonces lo voy a plantear para este ejemplo. Voy a decir tangente de alfa es lo que no conozco, que es lo que estoy buscando. Opuesto conozco, opuesto a alfa mide 100, si lo conozco, metros. Y adyacente a alfa, adyacente sería, también lo conozco, mide 16,5. Entonces me queda una ecuación donde yo estoy buscando alfa, puedo despejar. Para despejar un ángulo que tiene tangente, recuerden que se pasa al otro miembro como tangente a la -1 o arco tangente. De 100 dividido, metros se va con metros, 16,5. Y entonces yo despejo alfa así y puedo resolver en la calculadora y encontrar cuánto mide alfa. Si lo paso a grados me da que alfa mide 80 grados, 37 minutos y 50 segundos. Ese es el valor del ángulo de elevación del Sol en ese momento. Entonces así se resolvería el problema. En el inciso C de los problemas me dice que un dirigible que está volando a 800 metros de altura, entonces acá está el dirigible, vuela a 800 metros de altura. Entonces su altura es 800 metros. Me pide que encuentre 800 metros de altura, distingue un pueblo acá en el piso con un ángulo de depresión de 12 grados.
a qué distancia del pueblo se halla. El ángulo de depresión en este caso, si este es el dirigible, su ángulo de depresión se va a formar con una línea horizontal que yo imagino acá paralela al piso hacia abajo. Acá va a estar el ángulo de 12 grados del que me habla. Ese es el ángulo de depresión, de la horizontal hacia abajo. La horizontal no la tengo, pero puedo trazar una paralela al piso y hacia abajo marco el ángulo de depresión. Y me pide que encuentre la distancia del dirigible al pueblo, que va a ser esta distancia que la llamo X, la longitud de ese lado. Entonces se forma nuevamente un triángulo rectángulo porque la altura al piso se mide de forma perpendicular, o sea que se forma un ángulo recto. Y yo tengo que encontrar de ese triángulo rectángulo justamente la hipotenusa. Entonces voy a pensar, yo tengo como dato, un lado, estoy buscando otro lado y tengo un ángulo pero por fuera del triángulo, un ángulo de 12 grados. Si bien yo no conozco ningún ángulo dentro del triángulo, yo sé que acá también entre la horizontal y la vertical de la altura se tiene que estar formando un ángulo que tiene que ser de 90 grados. Es decir, porque es un ángulo, son perpendiculares la altura y la horizontal, entonces tiene que haber 90 grados. Si yo conozco este pedacito que es de 12, puedo restarle a 90, 12 al ángulo recto y me tiene que dar este pedazo del ángulo, o sea, esta parte del ángulo. Si yo resto 90 menos 12 me da 78 grados, si no me equivoco. 78 grados. Quiere decir que el ángulo de afuera es 12, pero el de adentro es su complementario, se llama, y mide 78. El ángulo complementario. Entonces ahora sí, tengo dos datos, un lado, un ángulo, me pide otro lado que encuentre. Nuevamente voy a trabajar con las razones. Siempre tengo que tener, para usar las razones trigonométricas, mínimo dos lados. Puede ser dos datos, puede ser un lado y un ángulo, puede ser dos lados, puede ser, siempre tengo que tener un lado como dato. Entonces ahora voy a plantear. Tengo el ángulo que es de 78 grados y sobre ese ángulo que tengo como dato, este es su cateto adyacente y esta es la hipotenusa del triángulo X. Entonces 800, que es el dato que sí tengo, es adyacente a 78. Y X, que es la hipotenusa. Y entonces yo tengo que pensar cuál de las tres razones trigonométricas me relaciona el adyacente con la hipotenusa. La respuesta es el coseno de un ángulo me divide adyacente dividido hipotenusa. También podría ser la secante, que sería al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente, no hay ningún problema. Entonces coseno del ángulo alfa, que para mí mide 78 grados. Cateto adyacente, que sería mide 800, y la hipotenusa es lo que estoy buscando, mide X. Como despejo en este caso, X está en el denominador, es lo que estoy buscando encontrar. X va a pasar multiplicando el otro miembro, X por coseno de 78 grados, igual a 800 metros. Y ahora coseno que queda multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda de esta manera. Dividido coseno de 78 grados. Me queda de esa manera. Y si ingreso eso en la calculadora, 800 dividido coseno de 78 me da la distancia X, que es 3847, podemos redondear a 8. Es decir, que la distancia del dirigible al pueblo va a ser de 3800 metros. Hay una distancia de 3800 acá. Esta sería la respuesta al problema. Y ahora en el inciso D me pide que, el problema D me plantea qué longitud debe tener una escalera. Entonces imagine que aquí estaba la pared, aquí hay una pared, un techo, aquí está el piso y tengo la escalera apoyada en la pared. Me pregunta qué longitud debe tener esta escalera, llamo a la longitud de la escalera X. ¿Qué longitud debe tener si debe alcanzar una altura de 6 metros en la pared? Es decir, que desde acá hasta el piso yo quiero que mida 6 metros, alcance una altura de 6 metros la escalera. Y su pie debe estar por lo menos, o tiene que haber un espacio acá, desde el pie de la escalera a la pared de 1,5 metros. Siempre hacemos un esquema
para resolver estas situaciones. El esquema siempre tiene que estar. ¿Cómo voy a resolver en este caso? Voy a tener, ahora, tengo que encontrar la longitud de la escalera, tengo la altura que tiene que llegar a la pared y la distancia en el piso. Otra vez se forma un triángulo rectángulo, recto aquí porque la pared y el piso son perpendiculares, siempre, y me pide la medida de dos lados y tengo que encontrar el tercer lado. Puedo usar las razones trigonométricas, algo más fácil que usar eso es usar el teorema de Pitágoras, porque tengo dos lados, me falta el tercero. El teorema de Pitágoras me plantea que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso la llamé x, tiene que ser igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son uno 6 y el otro 1,5. Entonces escribo 6 al cuadrado más 1,5 metros al cuadrado. De esta manera. ¿Qué hago? Yo quiero encontrar x, entonces voy a despejar del teorema de Pitágoras. Voy a decir, primero resolver, 6 al cuadrado es 36 metros cuadrados, más, y 1,5 al cuadrado es 2,25 metros al cuadrado, 2,25 metros cuadrados. Si yo sumo los dos, 36 más 2,25 me va a dar 38,25 metros cuadrados. Y para despejar la x paso a la potencia como raíz. 38,25 metros cuadrados. Y raíz de 38,25 me da 6,18 metros. Porque la raíz de metros cuadrados se simplifica y me queda metros. Quiere decir que la longitud de la escalera tiene que ser de 6 metros para poder llegar. La escalera debe ir 6,18 metros como mínimo para poder llegar a esa altura. De esa manera terminamos de ver las últimas aplicaciones de trigonometría, de las razones trigonométricas.